La mayoría de elefantes en Tailandia actualmente trabajan en la industria del turismo. Al final, si es que hay algo, pasa algo, va a ser tu culpa. Entonces siempre es muy importante que seamos respetuosos. Los han tenido sin comer, amarrados con cadena. Yo cuando comencé a escuchar estas historias, de verdad que me puse a llorar. Y hasta hubo el caso donde un turista se subió encima de ella y ella salió corriendo con el turista, como intentando escapar. Que se les rompa el alma prácticamente y que así las personas puedan acercarse a ellos. Phuket no es solamente playas. Es uno de los destinos turísticos más famosos de toda Tailandia y te brinda la oportunidad no solamente de tener hermosas playas, entretenimiento, pero también de ver a los gigantes asiáticos. Estamos hablando de los elefantes, pero ¿cómo saber cuál santuario visitar? ¿Qué tomar en cuenta al momento de elegir uno? Y nuestra visita al que yo considero el mejor santuario de elefantes de la isla. Todo eso va a venir en este video, así que quédate con nosotros. Pero antes, si todavía no nos conoces, me presento. Hola, yo soy Gaby. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yeyo. Bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal Caminito Amor. Sin más, vamos con el video. Lo primero que hemos hecho es tomar un refrigerio que nos han preparado acá en la mañanita antes de empezar con un pequeño briefing sobre los elefantes y conocer un poquito más de la historia del santuario en Phuket. El clima el día de hoy no es el mejor, por tanto está medio que va a chilchear, bastante nublado. Esperemos mejore para poder mostrarles incluso más bonito el santuario. Y aquí con Yeyo estamos preparando el equipo. Para entender un poco la historia de la domesticación de elefantes en Tailandia, tenemos que remontarnos siglos atrás, por los 1900, cuando se dice que la población de elefantes eran unos 100.000 y estos estaban siendo utilizados por los reyes en la conquista de nuevos territorios como arma, como medio de transporte, y para construirlos utilizaban para tumbar árboles, para llevar grandes materiales de construcción y jalar cosas. Hasta el día de hoy muchos elefantes trabajan todavía en la industria de la construcción y la industria maderera. Después que llegan las máquinas, la industrialización, muchos elefantes son relegados y entran a la industria del turismo para el entretenimiento de las personas, en shows, en circos y en campamentos donde los puedes montar y hacer diferentes circuitos turísticos. La mayoría de elefantes en Tailandia actualmente trabajan en la industria del turismo. Hay que tomar en cuenta que de 1900, que la población era unos 100.000 elefantes, bajó drásticamente y se dice que para 2018 eran solo 8.000 elefantes en el país, de los cuales 4.000 son elefantes salvajes que viven en la selva, no te puedes acercar, y el resto son elefantes domesticados. Entonces aquí tenés que tomar en cuenta que todos los santuarios tienen elefantes domesticados, no son elefantes salvajes, que han sido rescatados de estas diferentes industrias y sobre todo de campamentos donde se los montaba y de circos. Es bastante duro escuchar las historias de cómo los elefantes tienen que pasar por una tortura de cada día para que se les rompa el alma prácticamente y que así las personas puedan acercarse a ellos. Actualmente, Phuket Elephant Sanctuary ha acogido a 2 elefantes, 11 hembras y un macho. Todos estos han trabajado en la industria forzada del turismo, tanto llevando a los turistas en campamentos donde los puedes montar y otros donde han trabajado en la industria maderera, tumbando árboles y trabajando más de 16 horas al día. Es súper duro y hay que tomar en cuenta esto. Al momento de visitar lugares como este, es que vos tenés la oportunidad de apoyar un turismo más responsable y aprender de las buenas prácticas con los elefantes. Y esto es porque rescatar elefantes machos es mucho más costoso que rescatar elefantes hembras, ya que, número uno, el elefante macho siempre puede reproducirse, entonces se utiliza muchísimo para eso. Número dos, por los cuernos son más atractivos para el turista. Y el tercero
es porque las hembras son más débiles y recordemos que muchos de estos elefantes están trabajando durísimo. De hecho, poder rescatar un elefante puede costar a partir de 1 millón de bahts. Como ven, es bastante dinero. Y aquí tenemos algunos elefantes. Nos han dado una pequeña canasta de frutas para poder acercarnos un poquito y darles como este dulcecito, un pequeño snacks para ellos. De hecho, como pueden ver, los elefantes ni siquiera es que podemos acercarnos mucho. Esto es lo máximo que nos hemos podido acercar ahora en la mañana y no es con todos. Phuket Elephant Sanctuary te permite no solamente tener encuentros con los elefantes, pero aprender más de ellos. Hay diferentes visitas, puedes venir acá por media mañana, por media tarde o como nosotros una visita de día completo, que lo que te incluye es poder aprender muchísimo más de las mejores prácticas, pero también conocer la dura historia de los elefantes. Actualmente este santuario son 30 acres, que serían como alrededor de 15 hectáreas, que acogen a 12 elefantes rescatados. 11 hembras y un macho. De hecho, para el confort de cada elefante, ellos necesitan 1 acre por animal y por lo tanto este santuario aún tiene espacio para poder rescatar y recibir más elefantitos. Y hablando sobre lo grande que son los elefantes, solamente el cerebro les pesa 5 kilos y son de los animales más inteligentes del mundo. Son demasiado hermosos y de hecho hay estudios que dicen que no solamente el cerebro es tan grande, sino es cómo ellos lo están utilizando, porque ellos pueden recordar eventos y personas por años, incluso después de no haberlos visto, y se cree que son de los únicos animales en el mundo que sufren el duelo. Sí, se ha visto a manadas de elefantes volver al lugar donde han perdido a un miembro y agarrar con la trompa sus huesos, levantarlos, olerlos, frotarse con ellos como diciendo, aquí estamos, no te hemos olvidado. Es impresionante lo grande que son los elefantes. Qué delicia de almuerzo. Miren de bonito el lugar donde vamos a comer. Tenemos esta mesita con vistas preciosas. Y por supuesto la comidita que ya nos servimos. Pura comida típica de Tailandia que yo elegí porque la amo, pero también hay opciones occidentales. Ay, qué bueno que está. Realmente, si vienen a Tailandia y no comen comida tailandesa, no son mi amigo. La experiencia de día completa en el santuario incluye de regalo la elección de una polera y ahí está Gabriela eligiendo las poleras. ¡Súper bien! Wow, miren, nos han mostrado el diente de un elefante. Miren de grande que es. Puede llegar a pesar hasta 5 kilos. Sí, miren, el tamaño de mi cara. ¡Wow! Miren, los elefantes tienen 4 dientes, como 4 molares, pero 2 arriba y 2 abajo, y los van perdiendo con los años. Como podemos observar acá, los primeros son como sus dientecitos de leche, que los pierden a los 2 años, luego les crecen otros, y es como que así se les van naciendo, como a nosotros tenemos los dientecitos de leche, luego se caen y nacen nuestros dientes verdaderos. Bueno, ellos los tienen así, pero se les van cayendo hasta la edad de los 30, y la mayoría, a partir de los 55 años, se queda sin dientes. Son como los abuelitos así, pero ya no tienen más, entonces les cuesta comer. Y hay los otros que ya se quedan con sus dientecitos, pero como que se les esconden en las encías, entonces no son tan buenos para masticar. Y por este tema de que los elefantes, cuando ya son adultos mayores, ya más de 55 años, algunos tienen problemas para poder comer la comida, entonces se les hace estas bolitas de arroz. En este momento vamos aquí a aplastar bananitas con calabaza y arroz, o zapallo. ¿Cómo le dicen ustedes? ¿Zapallo o calabaza?
Y ahora llegó el momento de mezclar todo y me siento como una niña con la plastilina. Así, vamos a hacerles unas ricas bolitas de arroz. Otra cosa que tienen que saber es que los elefantes son como los jardineros del campo, de la selva. Ellos comen y después su popó lleva las semillas para que crezcan diferentes plantas. Algo que me ha encantado de estar visitando este santuario es lo educativo que es la visita. Como que al llegar en la mañana nos hicieron un briefing de toda la situación de los elefantes domesticados, que es un poco de lo que les hemos compartido, la historia de los elefantes en Tailandia y las diferentes industrias en las que han trabajado. Y ahora hemos tenido como una pequeña clase del comportamiento de los elefantes y la anatomía y los diferentes sonidos que hacen. Súper bonito, estoy saliendo súper enriquecida y educada sobre el comportamiento animal de los elefantes y el comportamiento de los humanos con ellos. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad. Y en este reino animal hay solamente 4 especies que se pueden mirar a un espejo y se pueden reconocer. Uno de ellos es el humano, el chimpancé, el delfín y el cuarto, ¿quién crees que es? Por supuesto, los elefantes. Ella es ciega, entonces tengo que hacerle la señal. Ay, espérate, amiga. Ok. Wait. I'm here. Espera. Se dan cuenta, los ojitos, ella es cieguita, entonces ella espera y con el tacto es que uno le muestra que le está dando las bolitas de arroz. Ay, miren, eso que está haciendo es de que está feliz. Se van a dar cuenta cuando yo estoy dándole las bolitas de arroz. Yo como que mantengo mi distancia, me alejo rápido porque como ella no ve, ellos utilizan su trompa que tiene mucha fuerza. Entonces, ustedes cuando ven a los elefantes siempre tienen que seguir las instrucciones de los guías en el santuario y no emocionarse porque al final si es que hay algo, pasa algo, va a ser tu culpa. Entonces siempre es muy importante que seamos respetuosos con ellos y con su espacio personal. Perdón, me quedé en blanco porque miren lo que vamos a ver. Ella es la más grande de todo el santuario, pesa 4 toneladas. No tienen idea la cantidad de mosquitos que hay por acá y yo estoy como ella y de repente ella arranca esa hoja y comenzó a darse. La historia de la domesticación de los elefantes viene con mucho drama, mucho sufrimiento y mucho dolor para ellos. Y muchas veces como turistas nosotros ignoramos por todo lo que ellos han pasado, porque para que sean dóciles han tenido que quebrarle el alma, los han tenido sin comer, amarrados con cadena, zunchándolos con clavos o con agujas para que puedan obedecer a su amo. Y aquí yo te puedo contar solamente, o te voy a contar 2 historias de 2 elefantas que han llegado a este santuario. Una es que a una elefanta la tenían amarrada con cadena y con un letrero que decía: si querés que esta elefanta tome agua o coma, tenés que comprarle comida. Hasta el día de hoy esta elefanta sufre de problemas de digestión. Es más, llegó a este santuario súper flaca y que gracias a Dios luego de un proceso y cuidado ahora puede estar libre caminando por aquí, pero aún así sigue con problemas de digestión. Otra elefanta trabajaba en la industria maderera y el día que llegó aquí, apenas bajó del camión, se fue a querer tumbar un árbol porque pensó que ella llegó a trabajar. Las historias son pero tan fuertes que te parten el alma. Yo cuando comencé a escuchar estas historias, de verdad que me puse a llorar porque uno dice, no puede ser que el humano pueda llegar a ser tan cruel.
Incluso una de las elefantas, y no es una, porque son varios acá, casi todos tienen problemas de piel, están ciegos, han venido desnutridos. Si bien hoy tienen una mejor vida, aún así tienen las secuelas de todo este maltrato. Quiero que vean qué bonito que es, que realmente los elefantes están a sus anchas, como si estuvieran en la selva. Como el elefante. Estamos gajos de bambú cortando. Aquí hay que pasar con cuidado porque, ¡ay! Miren este gusanote. Y es que aquí hay todo lo de la selva. Hay gusanos, hay arañas, hay mosquitos, hay elefantes, solo falta el tigre. Qué triste, esta elefanta está aislada del resto porque su historia es bastante triste. Ella llegó con mucho miedo y bastante agresiva porque durante muchos años ella trabajó en un campamento donde la montaban y ella no se dejaba domesticar, entonces su majut le daba muchísima violencia, un trato para que ella se deje domesticar brutal. Entonces ella pasó por muchas torturas, incluso así ella no se dejaba domesticar y hasta hubo el caso donde un turista se subió encima de ella y ella salió corriendo con el turista como intentando escapar. Imagínense lo fuerte de esa situación, tanto para el turista que no se sabe si por mal informado o por la ignorancia piensa que está bien subirse a un elefante y puede pasar eso, un grave accidente. Y el caso de la elefanta, de la desesperación de salir corriendo así. Ahora ya está acá, tiene su propio espacio, pero no se lleva bien con el resto de elefantes. Y sí, le han construido hasta su propia piscina para que pueda entrar al agua cuando quiera y ojalá pronto se recupere al 100 para que pueda estar incluso en mayor libertad. Por lo general los elefantes son animales sociables que viven en la jungla en manadas de entre 10 a 20 miembros. Sí hay peleas por jerarquía, por elegir cuál va a ser el líder o la líder del grupo, pero esa jerarquía es normal en la jungla. Y vemos que el comportamiento, ellos pierden toda su habilidad social con este tema de la domesticación. Este es el claro ejemplo. Ella, por ejemplo, que tiene que estar aquí sola. Realmente me encanta porque uno va caminando y de repente los ves a los elefantes simplemente siendo elefantes y siempre están haciendo algo distinto, comiendo, tirándose lodo, arrancando una raíz, arrancando hojas. Y ahora sí, último snack para los bebés gigantes. Ahora sí, ya llegó el momento de irnos del santuario. A mí me encantó. A mí también lo disfruté muchísimo y esperamos que vos también lo hayas disfrutado, que hayas aprendido un poquito más del cuidado de los elefantes y de la conciencia que debemos tener con estos nobles animalitos. Y sin más, no te olvides darle me gusta, suscribirte al canal y nos vemos en el próximo. ¡Chao!